Hola a todos, bienvenidos en esta clase correspondiente a séptimo básico. Vamos a tratar una unidad nueva que serían las civilizaciones americanas. En esta oportunidad vamos a ver una primera parte que sería los mayas y aztecas y vamos a tratar también la ubicación geográfica de Mesoamérica y además vamos a ver algunos elementos como la agricultura, sus relaciones comerciales y además también su religión, sus creencias. En este caso, el mundo mesoamericano abarca actualmente los territorios de México y parte de América Central, como por ejemplo Belice, Guatemala, parte de Honduras, parte de El Salvador y parte de Nicaragua. Se desarrollaron dos grandes civilizaciones, cada una de ellas tenía características diferentes. Tenemos por ejemplo el caso de los mayas y el caso de los aztecas, también conocidos como los mexicas. En el caso de los mayas, ellos formaron una unidad cultural, no nunca formaron un estado unificado, porque estaban divididos en ciudades-estados que se peleaban entre sí y a su vez también se necesitaban mutuamente. Por lo tanto, hubo un desarrollo comercial que lo vamos a ver con mayor detalle. En cambio, los aztecas, ellos formaron un imperio en torno a la ciudad de Tenochtitlán, que actualmente es Ciudad de México, y con el tiempo conquistaron varios territorios de lo que es la meseta central de México y formaron un imperio, que fue destruido por los españoles a contar de 1520. ¿Cómo funcionaba en este caso la realidad económica tanto de mayas como de aztecas? En la región mesoamericana, la agricultura fue el medio de subsistencia fundamental, especialmente el maíz, pero además también se cultivaba frijol, calabaza, tomate y ají. En este caso, ambas civilizaciones desarrollaron avances tecnológicos en sus cultivos. En el caso de los mayas, en la ilustración de arriba, ellos vivían en selvas, en zonas húmedas, por lo tanto ellos requerían espacios para el cultivo, por lo tanto utilizaron el sistema de la tala y la roza. ¿En qué consistía eso? Que ellos talaban árboles y la ceniza que ellos utilizaban en los incendios lo ocupaban como abono para el cultivo de la tierra. Y eso generó un sistema de cultivo extensivo, o sea, requerían mucha tierra para alimentar a la población y a las ciudades que se estaban construyendo. Lamentablemente esa práctica generó problemas climáticos y eso significó que a la larga las ciudades fueran abandonadas y los mayas emigraran hacia otros lugares. En cambio, en el caso de los aztecas, ellos se asentaron en un lago, por lo tanto fundaron ahí la ciudad de Tenochtitlán. Como no había terreno cultivable, crearon islas artificiales llamadas chinampas. Eso permitió con el tiempo, además de ampliar terrenos para el cultivo, también extender la propia ciudad. ¿Cómo se construían las chinampas? Se colocaban hileras de troncos, árboles y arbustos en el fondo del lago y eran rellenados posteriormente con tierra y material vegetal. Por lo tanto, ahí se esparcía el fango del fondo del lago para ocuparlo como abono. Entre las chinampas se estableció una red de canales, puentes y con el tiempo la ciudad de Tenochtitlán se amplía territorialmente y además conquista otras ciudades. A la larga todavía existen las chinampas en algunos lugares de la Ciudad de México, como por ejemplo en Xochimilco, que pasa a ser un atractivo turístico. A nivel de comercio, de relaciones comerciales, los mayas se destacaron por desarrollar el comercio marítimo dentro de su territorio, pero además también comerciaban con los aztecas a través de las vías fluviales. En cambio, los aztecas, como ellos utilizaban además de las guerras su expansión comercial, establecieron relaciones entre ambas culturas, pero los aztecas siempre tenían la intención de conquistar estas tierras, por ende mandaban a sus comerciantes, que eran los pochtecas, que además cumplían un doble papel porque además eran espías. Pese a todo, no hubo conflicto entre ambas civilizaciones y ambos se desarrollaron armónicamente hasta la llegada de los españoles. Otro elemento característico de la sociedad y la cultura mesoamericana fue su religión. Mucho se habla de los mayas y los aztecas como civilizaciones muy sanguinarias. Tienen una explicación dentro de su cosmovisión. ¿Qué significa la cosmovisión? Una visión de mundo. Según los mayas y aztecas, su religión fue politeísta, adoraban a la fuerza de la naturaleza y les daban características de dioses y diosas. Además eran dualistas, se les representaba como fuerzas contrapuestas y habían dioses que protegían y garantizaban la abundancia, pero también habían otros que te garantizaban la muerte y la destrucción. ¿Cómo los aztecas y los mayas
se relacionaban con los dioses a través de diversos ritos, como por ejemplo los juegos rituales, como el juego de la pelota, las ceremonias rogativas y las ofrendas. En el caso, por ejemplo, del juego de la pelota, este era un juego que no se usaba ni manos ni pies, sino que se usaban partes del cuerpo como las piernas, los muslos, las caderas, los hombros. En el caso prehispánico se utilizaba canchas de piedra y tenían que utilizar esa pelota, lo tenían que, digamos, achuntarle un arco de piedra a una cierta altura. Obviamente que con el tiempo esa práctica cayó en desuso y recién en México lo vuelven a reflotar con una connotación más deportiva. Pero tiene que pensar de que este deporte, además de ser un ritual, también buscaba solucionar algunos conflictos, como por ejemplo conflictos territoriales, conflictos tributarios, conflictos entre familias. Según la tradición maya y azteca, el equipo que perdía era sacrificado a los dioses, pero además también el capitán del equipo vencedor también podía ser sacrificado. Eso lo vamos a ver con mayor detalle. Veamos el video y lo comentamos posteriormente. Lo que me motiva, lo que me impulsa a decir con esto es que algún día logremos que este juego de pelota sea reconocido por la federación. Este es nuestro rostro, esta es nuestra raíz, estos somos. El juego de pelota simboliza una cuenta calendárica entre el Sol, la Luna, la Tierra y el planeta Venus. Eso simboliza en la cosmogonía anahuaca. Esta ceremonia fue una bendición, bendecir a los jugadores, a las pelotas, y que no haya agresiones, que no haya lesionados, que todo fluya bien, con bastante energía. De eso se trata. Bueno, la pelota varía entre los 2 kilos a 4 kilos y medio, dependiendo también en el nivel que nos encontremos, también tanto para las mujeres como para los hombres. Esta pelota aproximadamente pesa 2,800 kilogramos. El de las mujeres está entre 2,5 a 3, y de los hombres puede ser desde los 2,800 hasta los 3 kilos. La pelota sí es únicamente hule. El árbol se llama árbol de Castilla. Bueno, es semidesnudos, le llamamos calzonera a la parte que utilizamos en la cadera. Va compuesto de otro protector que le llamamos bota, que se te cubra únicamente la parte de la cadera. Y por último se utiliza un fajado, que eso es donde aprietas o sujetas la cadera de manera que esté rígida a la hora de que la pelota te impacte, no te dañe la cadera. Bueno, este juego solo está nos basamos en la modalidad de cadera. Únicamente se impacta la pelota con la cadera y 4 dedos arriba de la rodilla. Es un golpe válido. El juego consiste en cruzar, consiste de 5 jugadores o 4 jugadores mínimo por equipo. Se juega en una cancha de aproximadamente 60 metros. Esto está dividido en los 30 metros para cada equipo, y lo que consiste el juego es de invasión o llevar la pelota a la cancha del equipo contrario. El juego se juega a ras de piso y por el aire, donde la pelota puede ser impactada después de la que la pelota bote. Cuando la pelota te impacta debajo de la rodilla o te pega en la zona del abdomen o las costillas, ya eso es un golpe anulado que se cuenta como punto. Entonces, al momento de ir invadiendo o retrocediendo al equipo contrario, cuando la pelota cruce la línea final de la cancha, se cuenta como raya, que equivale a 3 puntos. Entonces los puntos están o equivalen a 1 punto en un impacto malo y a 3 cuando la pelota cruza la línea final, por arriba o por abajo. Nosotros jugamos tiempos de 15 minutos para los hombres, dos tiempos de 15 minutos o media hora, y para las mujeres
10 minutos por cada tiempo, o sea, 20 para las mujeres y 30 para los hombres. Detrás de todo esto, primero que nada, es de mucha disciplina, es el esfuerzo, el poder preservar toda la espiritualidad que nuestros ancestros hace muchos años tenían y la gente de ahora en día dejó de creer en ella. Entonces nosotros lo que buscamos es, más que nada, preservar este juego. En el mundo mesoamericano, muchachos, estos juegos se le conocían de varios nombres. En el mundo maya se le conocía como pits y en el mundo azteca se le conocía como tlachtli o oyomalistli. En este caso, como les dije anteriormente, en algunas situaciones se sacrificaba al capitán del equipo vencedor o era sacrificado el equipo perdedor. Y eso tiene mucho que ver, muchachos, con la cosmovisión azteca y maya, en la cual veía el sacrificio humano como una lucha de dioses que requerían mucha sangre. Los mayas hacían guerras para capturar prisioneros y los sacrificaban, y especialmente prisioneros en guerra que eran valientes. En cambio, los aztecas desarrollaban guerras llamadas Xochitl o más conocidos como guerras floridas para requerir de una cantidad permanente de prisioneros para alimentar con sangre a los dioses que estaban en pelea permanente según sus creencias. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se hacían estos sacrificios humanos. De ahí vamos a comentar de qué se trata. No, Kukulkan! Sikyunkan! Amukutochik lekaba! Yete lubetik! Tuksale! Patnaisikawol! Utial dilalamuk! Utial usat malotas pluma! Mendone! Tanmet kasut! Ipasel! Yete la kikere! Kakasisik pluma! Tusho kibak dinob! Según la costumbre, los sacrificios humanos, como les dije anteriormente, buscaban alimentar con sangre a los dioses que estaban en permanente pelea. ¿Cómo se desarrollaba el sacrificio humano en sí? Se hacía un corte, aquí lo estamos viendo, se hacía un corte debajo de las costillas, lo que es el diafragma, y el sacerdote metía la mano hacia adentro y arrancaba el corazón y lo ofrecía a los dioses. Y en este caso, una vez colocaban el corazón, lo quemaban, y ahí los sacerdotes trataban de interpretar si seguían con los sacrificios o no seguían con los sacrificios, porque era generalmente medir la cantidad de sangre que requerían los dioses. Esas eran sus creencias. ¿Qué hacían con el cuerpo? Ahí vamos a ver qué hacían con ellos. De ahí les voy a explicar de qué se trataba. En este caso, el objetivo, muchachos, de estos sacrificios, como les dije anteriormente, era alimentar con sangre a los dioses en su pelea celestial entre las fuerzas que eran benéficas versus las fuerzas destructivas. Además, también era una forma de demostrar poder sobre los demás pueblos, y si ustedes se fijan, aquí era una lucha entre las civilizaciones que eran poderosas versus los que eran de menor importancia. A modo de conclusión, chiquillos, vamos a referirnos un poco a lo que es las civilizaciones precolombinas, especialmente el mundo mesoamericano.
Mesoamérica, chicos, fue poblada por dos grandes pueblos que fueron los mayas y los aztecas, que se desarrollaron en dos niveles diferentes. Los mayas se desarrollaban en el nivel clásico y los aztecas se desarrollaban en el nivel posclásico. La diferencia entre ambas es que en el clásico y en el posclásico se desarrollaban en torno a ciudades, pero solamente en el posclásico se convirtieron en estados centralizados y expansionistas e invadieron otros territorios. Los mayas generalmente se dividían en ciudades-estado que se peleaban entre sí, pero formaron una unidad cultural. En cambio, los aztecas formaron un imperio dominando a otros pueblos. Ambas civilizaciones se desarrollaron gracias a la agricultura basada en el maíz y utilizaron métodos de cultivo diferentes. En el caso de los mayas, utilizaron el método de la tala y la roza, y en el caso de los aztecas ocuparon las chinampas. Además, también desarrollaron una amplia red comercial que permitió intercambio cultural entre ambas civilizaciones. Y por último, la religión mesoamericana era politeísta y dualista. ¿Qué significaba eso? Que creían en dioses que beneficiaban a la gente y también dioses destructivos. Apliquemos en este caso, les dejé un texto. Dice lo siguiente: consistía en derribar y quemar enormes extensiones de la frondosa flora selvática, cuyas cenizas se transformaban en un excelente abono, lo que generaba zonas de cultivo. Aquí tenemos la pregunta. La definición del texto corresponde a qué tipo de agricultura. Agricultura intensiva, agricultura extensiva, en terraza y comunitaria. En este caso vamos a descartar la comunitaria porque en todas las culturas mesoamericanas la tierra se cultivaba a nivel de comunidad. Por lo tanto, aquí no tiene nada que ver con la pregunta. En el caso del cultivo en terrazas se dio solamente en el mundo sudamericano, en el mundo andino. Por lo tanto, nos quedaría el caso la agricultura intensiva y la agricultura extensiva. De acuerdo al texto, dice lo siguiente: consistía en derribar y quemar enormes extensiones de la frondosa flora selvática, cuyas cenizas se transformaban en abono, lo que generaba zonas de cultivo. En ese sentido, los mayas hacían esa práctica, se llamaba el sistema de la tala y la roza, y quemaban bosques, derribaban árboles y la ceniza la utilizaban para fertilizar el suelo. Eso se llama agricultura extensiva. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. ¿Por qué no intensiva? Porque eso lo hacían los aztecas con la instalación de las chinampas. No olviden que la ciudad de Tenochtitlán, la capital de los aztecas, estaba construida al borde de un lago y no tenía espacios para cultivo. Por lo tanto, los aztecas fueron ingeniosos y construyeron estas terrazas fluviales llamadas chinampas, y eso significaba ganar espacio al lago. Eso se llama agricultura intensiva. En cambio, los mayas destruyeron selva para expandir sus cultivos. Ya chicos, esta es la clase del día de hoy. No olviden, muchachos, revisar el texto del estudiante, páginas 170 a la 175. Y ojo, revisen estos videos, muchachos, para aclarar un poco más y profundizar lo que saben de los mayas y los aztecas. Yo por mi parte los voy a dejar. Nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos. Chao.